Ser último orador, o por lo menos el último expositor, genera un montón de ventajas, pero también dificultades. La mayor parte de lo que queríamos decir alguna vez, alguno ya lo dijo, y entonces empezaremos disruptivamente, para hacer honor al nombre, cambiando parte de la exposición sobre la marcha. En esta semana nos enteramos, estilo Ateneo, nos enteramos de dos noticias que discutimos con mi gran amiga, la doctora Ana Pereiro, en esta semana, porque los dos pusimos una atención muy importante sobre esta noticia, que es la primera vez, por lo menos en este nivel de publicación, que el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos nos publica un hecho indescriptible con una paciente de 52 años, les recomiendo a todos que la vean, se llama Judy Perkins, 52 años con una absoluta desaparición de su enfermedad, de su tumor HER2, tipo HER2, sensible a hormonas, altamente sensible, con una metástasis total en pulmón, cerebro, hígado y otras hierbas, y con un solo tratamiento, después que intentó toda la tradicional andamiaje provisto por la industria farmacéutica, con todas sus variantes, incluyendo con los nuevos biológicos, sin ninguna posibilidad de remisión, caso terminado, 49 años, intenta un nuevo abordaje, y con ese abordaje hace 2 años que desapareció todo rastro de su enfermedad. ¿Cuál es el nuevo abordaje? Lo van a tener claro. ¿Y por qué traigo esto? Porque es uno de los temas que vamos a tratar de presentar, que es la idea de una auténtica medicina basada en el sistema inmunológico, es los linfocitos T de la paciente extraídos de la propia paciente, no del fenotipo, no del genotipo, sino de la propia paciente, cultivados en editados en laboratorio mediante la tecnología CRISPR-6 y cultivados en billones y reinyectados a la paciente. Bueno, esta paciente hace 2 años desapareció totalmente el cáncer de su cuerpo, no hay manera de encontrar rastros de él. Esto tiene varias lecturas. Primero, como seres humanos ponemos esperanza y como sanitaristas ponemos esperanza en que esto sea un camino efectivo, digamos, hacia el futuro. La segunda, como epidemiólogos, estadísticas, podríamos decir que esto no es relevante, es un mero caso, digamos, no veremos qué pasa en el futuro. Pero como economistas, y como economistas de la salud y como bioeconomistas, creemos que esto implica posibles cambios estructurales de todo el sistema. Me acordé de la pregunta que nos hizo el colega, y eso es parte del tema que vamos a discutir. Pero tras esa noticia, y eso es parte también de la charla que queremos dar, aparece otra noticia anteayer en Reuters, de 2 institutos, uno perteneciente a un gran laboratorio farmacéutico internacional, advirtiendo sobre la tecnología CRISPR. ¿Por qué? Porque puede producir células alteradas y producir cáncer. La cuestión es, si estamos combatiendo el cáncer y que los linfocitos T, en realidad su función es esa, la verdad que el hecho de que a lo mejor las células que pierden su protección y pueden transformarse en células neoplásicas no es el caso. Pero bueno, lo que visualizamos como economistas es la posible batalla que vamos a ver. Y bien, volviendo a la presentación, entonces veamos qué cosas ya se dijeron el día de hoy. La idea es presentar algunos lineamientos sobre qué es bioeconomía hoy a nivel internacional, cómo se piensa, cómo se ha venido pensando, cómo se empezaría a pensar y, por supuesto, cómo hemos pensado junto con el doctor Trigo una nueva carrera que en la Argentina no existe, es decir, una maestría en bioeconomía que todavía no está en ninguna de nuestras universidades. Empezamos. Bueno, sabemos la idea de
de efectos incrementales o disruptivos o radicales, hagamos la diferencia. Me encantó la presentación del doctor Celino. Los pececitos dando vuelta en la pecera pueden ir a velocidades distintas. Aquellos digamos, incrementales, efectos incrementales, es que los pececitos pueden nadar más rápido, pero fácilmente cuando pensamos en disruptivos estamos pensando en ese famoso pez que salta de la pecera, que me parece una infografía absolutamente autoexplicativa. Entonces, el problema que también se mencionó, pero no sé si con la magnitud, o por lo menos lo hemos capturado todos con la magnitud que deberíamos capturarlo, que estas tecnologías e innovaciones disruptivas no solo ponen en jaque ciertas cosas o solo son buenas noticias, también van a ser malas noticias, pueden ser malas noticias para estructuras que deben adecuarse, tanto estructuras institucionales, científicas, educativas, pero también laborales. Y efectivamente, la doctora Garmendia hoy nos habló bastante sobre este tema. Está claro el aumento de productividad, pero el desafío de adecuación es grande y sobre esto charlaremos. Hay un economista, bueno, me imagino que la mayoría de la sala no lo son, que se llamaba Schumpeter, premio Nobel, que él hablaba de destrucción creativa. Y efectivamente, de eso se trata cuando hablamos de tecnologías disruptivas. Está tendiendo a cambiar lo que llamamos los economistas las funciones de producción, y eso implica destrucción creativa. También, eso sí, debemos compartir, recordemos a Kuhn, esto también significa el cambio de paradigmas de una revolución científica. Actualizando conceptos, para ya entrar en bioeconomía, participamos en abril de este año junto a muchos científicos de todo el mundo y junto a funcionarios de este ministerio en uno de los eventos más importantes de bioeconomía que se desarrolló en Berlín. Y la verdad que el aprendizaje para mí, que yo vengo del área de economía de la salud, fue interesante e importante al interactuar con actores que se habían formado históricamente en otras subdisciplinas y hoy en día convergen todos en el mismo lugar. Y entonces creo que los aprendizajes y sus aportes de estas nuevas ideas me pareció rescatar un par de ellas no expuestas anteriormente que parecen interesantes de pensar. Lo primero, que esta era tiene un nombre. Esta era que estamos viviendo se llama antropoceno, a pesar de que muchos autores la llamaban holoceno. ¿Por qué es antropoceno? Por varias razones. Ahí están los autores que lo proponen. Lo primero, la actividad humana ha transformado entre un 35 o un 50% del planeta. Es decir, la estructura del planeta está transformada entre un 35 y un 50% merced a la intervención humana. Los ríos más importantes han sido o regulados o trasvasados. Pasan por otro lugar y no donde estaban. Fábricas de fertilizantes están produciendo más nitrógeno que todos los ecosistemas terrestres juntos. La pesca extrae más de un tercio de la producción costera de los océanos. Los humanos consumimos más de la mitad del agua potable fácilmente alcanzable. Está claro el impacto que esto genera y la necesidad de políticas que de alguna manera reviertan estas tendencias, especialmente si recordamos la infografía que nos mostró hoy el crecimiento poblacional. La concentración de dióxido de carbono ha subido un 40% en los 2 últimos siglos y la de metano con un fuerte efecto invernadero se ha duplicado. Es decir, este desarrollo no es gratuito. Como decía otro economista, there are not free lunches, no hay almuerzos gratuitos. Este dominio de la biosfera también implica una aceleración de la descarga de energía de la batería que representa la Tierra, es decir, el lugar que habitamos, que representa un serio desequilibrio energético. ¿Por qué? Porque estamos transformando lo que se denomina energía química de alta calidad
en calor que se ventea desde el planeta hacia el espacio exterior. Es decir, estamos perdiendo energía. Desde la revolución industrial, la población se incrementó 7 veces, pero el consumo de energía 15. Acá tienen las curvas para graficar esta idea. Frente a todas estas malas noticias, tenemos que pensar positivamente que también esto es una era nueva de descubrimientos. Hoy ya se sugirió, varios expositores lo han sugerido aquí, estamos plenos de riesgos, que son algunos de los que acabamos de ver y escuchamos de los demás expositores en términos de pandemias, de epidemias, del crecimiento y envejecimiento de la población, pero también tenemos llenos de oportunidades. ¿Y por qué estamos en llenos de oportunidades? Porque tenemos que repensar esta época en términos del Renacimiento, al cual se hizo referencia. El Renacimiento fue, hablaba un colega de Medici, bueno, el Renacimiento fue ese periodo en donde efectivamente hubo un lugar donde empezaron a aparecer y a enriquecerse transdisciplinariamente. No existía el término en esa época, pero sí la gente que hacía ciencia lo era, porque eran científicos que trabajaban en más de un campo, y efectivamente estamos en esta era. El director de la Universidad de Oxford, Ian Goldin, publicó un libro al cual le recomiendo a todos, que es Desafíos de esa era, que es Goldin y Kutarna. ¿Qué hay de positivo? Primero, la mayor democratización de la información. Esto también se hizo referencia. Hoy un celular de acceso a cualquiera tiene más información que la que podíamos pensar solo 5 o 6 años atrás, ni que hablar de antes de ese periodo. Y esa información en su mayoría está democratizada, salvo algunos journals científicos que todavía siguen resistiendo la tendencia a poner los papers abiertos. La mayoría hoy ya hay una manera directa o indirecta de poder acceder a la información científica de última generación. Hay gran crecimiento de recursos. Obviamente la distribución de ellos, digo porque aquí algunos ya comentaron algo, la distribución de ellos no es la más justa o la más equitativa, pero sí hay un crecimiento permanente de los recursos disponibles a nivel sociedad humana. Y por último, hay mayor cantidad de científicos que cualquiera de las generaciones anteriores. Y además hay un avance y extensión del conocimiento científico disponible. La velocidad de cambio, sin embargo, según el propio Goldin, que es el director de la Universidad de Oxford, supera la capacidad de la persona promedio para adaptarse. Esto que decían, ahora vamos a tener que fabricar gente que sepa esto, más esto, más esto, más esto, pero los que estamos en la generación donde aprendimos otras cosas, bueno, tenemos que permanentemente desarrollar esa capacidad de acceso. Por eso, muy bienvenida la idea del doctor Armentano respecto a la conformación de un hub, a esa libertad de ingreso, a esos conocimientos y a la posibilidad de intercambiar. En mi equipo de trabajo como director de la Fundación tenemos bastantes científicos interesantes, jóvenes, y la verdad que todos los días aprendo de ellos. Pero no aprendo solo de lo que ellos son expertos, sino aprendo de otras cosas de las que debo aprender. Por ello muchas personas creen, por esta cuestión del cambio tecnológico que quiero visualizar en esta infografía, que es interesante, creo que el de arriba, ¿no? Es bueno, ahí está. El cambio tecnológico tiene una absoluta, un disparo absolutamente hacia arriba, mientras que el cambio social va más lento, el cambio económico más lento aún, pero fíjense cuál es el más lento de todos, es el cambio político. Nuestras estructuras políticas, no solo en la Argentina, sino en muchos países, van muy detrás al cambio, a los cambios que se están gestando en lo tecnológico y aún en lo social. Es decir, están detrás. Por ello muchas personas, por esta situación del cambio permanente y la incapacidad o la dificultad, más que la incapacidad, la dificultad de adaptarnos a esos cambios, es que muchas personas ven con más como estos posibles beneficios de la nueva era tecnológica, los ven como antes una amenaza que efectivamente como una ventaja. Y por la idea de que
todo lo que se habló esta mañana, y creo que brillantemente ha sido la exposición de nuevamente la doctora Garmendia, en que todas las instituciones públicas y de trabajo, lo que nos ha contado de la Comunidad Económica Europea, cómo están visualizando eso y cómo la velocidad de este cambio no es seguido por las estructuras políticas, por las instituciones. Ver cómo todo esto se le suma el tema de la posible automatización. No sé si después vamos a hacer un pequeño resumen de las diferentes ponencias, pero piensen en lo que nos dijo la doctora Garmendia. A mayor especialización, más capacidad, más posibilidad de automatización. Lo que está marcando la diferencia es la posibilidad de adaptabilidad, es decir, la aplicación de diferentes conocimientos a un mismo entorno. Y no la superespecialización que puede ser eventualmente automatizada. Este es el gran riesgo y el cambio. Hay muchas instituciones internacionales estudiando los posibles cambios, desde el Fondo Monetario Internacional, que acaba de publicar un informe de 80 páginas sobre el cambio del trabajo en el mundo, esperado, a merced de la tecnología, pero todas las instituciones están, por supuesto, preocupadas de ello. Por eso, cuando nosotros pensamos la institución que estamos tratando de construir gracias al esfuerzo de CADIME, es efectivamente una institución que trate de pensar y de formar las personas para ese nuevo entorno, para ese posible nuevo entorno. Se maximiza en este contexto que hablamos tanto de lo positivo como de lo negativo, o al revés, de lo negativo y lo positivo, la importancia de la biodiversidad, la consiliencia, una palabreja nueva, un término nuevo, para aquel que no esté familiarizado, recomiendo que lo lea, y la complejidad científica. Sobre lo último ya se estuvo hablando bastante. Veamos cuál es la necesaria defensa de la biodiversidad. Es decir, por más que estemos creando y alterando y creando nuevas estructuras biológicas, la necesidad de preservar a rajatabla las existentes no significa reemplazar con las nuevas las existentes, sino si vamos a generar alteraciones mediante edición genética, edición de genes, entonces no perder o no perderle el rastro a efectivamente las especies originales. Mayor disposición para unir los conocimientos e información de distintas disciplinas, creando un marco articulado de entendimiento. No soy el primero que lo ha dicho, sí es el primero que les digo que eso se llama, hoy en el mundo actual, consiliencia. Eso es. El concepto de consiliencia es la capacidad de utilizar todas las disciplinas sin ningún tipo de división y ponerlas en un marco articulado de conocimiento único. Es decir, en un poco volver a lo que hacían los científicos del Renacimiento. La aplicación de la ciencia compleja para comprender lo que ya se dijo, la predominancia de sistemas no lineales, dinámicos, impredecibles, multidimensionales, que interconectan partes, articulaciones y saberes. Solo una forma distinta de expresar lo que ya se dijo. Como ejemplo, quiero mostrar esto, el Instituto VTT de Finlandia, que acaba de producir unas harinas muy ricas en proteínas y en carbohidratos, 50% de proteínas y 25% de carbohidratos, que es una bacteria que utiliza electricidad, CO2, obviamente uno de los partes de los problemas ambientales que tenemos, como ya hemos visto, el CO2, dióxido de carbono, y agua para producir esa harina. Es decir, está el problema, está también en camino la solución posible. Entonces, al igual que en el Renacimiento, se debe pensar transdisciplinariamente, esto ya se dijo, no nos copiamos unos a los otros, pero parece que confluimos en las ideas, y por eso quizás nos reunimos en un solo lugar todos juntos. Un descubrimiento en una biotecnología y bioingeniería implicará más de una aplicación, una mejora en medicina, el desarrollo de un proceso productivo de suma importancia económica o eventualmente la solución a algún problema social acuciante. Piensen en esa harina con alto componente proteico y si efectivamente se hace casi de cosas que hoy ni pensamos, obviamente tenemos una posibilidad. Por supuesto se habló recién en la última exposición sobre las carnes
sobre las carnes de laboratorio. Es decir, la idea de producir ya se está produciendo. A Israel está bastante avanzado con eso, la producción de unas ricas hamburguesas de lomo y unos ricos hamburguesas de pollo que están fabricadas con células de lomo y células de pollo. Pero el animal sigue vivo, los animales siguen vivos. El tema es que esa producción por ahora cuesta el $10.000 el kilo y el objetivo que se plantean los israelíes es transformar eso en no más de $5 a $8 el kilo. Así que pensamos que estamos en un mundo distinto. Ok, entonces, la consiliencia sobrepasa las disciplinas científicas, cada una de ellas, y las incorpora, no es la reemplaza, las incorpora a un marco más amplio del conocimiento. Mitra, un autor muy reciente, y esto lo estuve discutiendo en el Congreso, pero no con tanto éxito, nos anticipa una nueva bioeconomía de la salud. Es decir, ese es el concepto. Y el cambio de estructuras productivas. Esto refiere un poco a lo que dije antes. Un nuevo ecosistema con múltiples procesos, actores y roles. Las industrias de innovación farmacológica y megalaboratorias, hoy manejadas con estrictos criterios comerciales, propone Mitra, deberán enfrentar una medicina translacional biológica de precisión centrada en pequeños laboratorios. Es decir, esa megaestructura hoy que todos conocemos, donde se desarrolla con grandes laboratorios, va a tener que enfrentar, en realidad, la ventaja competitiva, voy a ponerlo en términos figurados, por favor, del laboratorio de la vuelta, que va a ser mejor, va a poder estar extrayendo de cada paciente, merced al trabajo de los bioquímicos, las células de cada paciente, alterándolas, o vamos a usar la palabra correcta, editándolas de forma correcta y obviamente volviéndolas a inyectar al paciente. ¿Dónde queda la industria farmacéutica con todos sus elementos bioquímicos? Y queda un poco lejos, ¿tá? Pero no es algo de una sola línea. Obviamente vamos a visualizar y vamos a ser espectadores de avances y retrocesos. Eso es seguro, va a pasar. Entonces, ¿qué van a hacer estas industrias? Buscarán ya se habló hoy a la mañana, fíjense la exposición de la doctora Garmendia, a la cual yo no había visto, y habla de lo mismo. Buscarán alianzas académicas, científicas, con asociaciones de pacientes y con aseguradores, con reguladores y gestores de política. ¿Para qué? Para proteger sus intereses corporativos, fundamentalmente. Y frente a eso, ¿qué vamos a ver? tuve el honor de charlar con la ex asesora de la Casa Blanca en temas de biotecnología, que es la doctora Maxson, actual directora del laboratorio Berkeley, que es un laboratorio perteneciente al gobierno americano, y autora del libro, lo llaman Blueprint, el libro de análisis estratégico del futuro de la biotecnología en los Estados Unidos, durante su periodo de asesora del gobierno de Obama. Y nos ha hablado con mucho énfasis, lo cual tendemos a compartir, de la posible de una nueva era de laboratorios de garaje. Así como nació la industria informática en garajes de jóvenes con mucho entusiasmo, está pensándose en Estados Unidos la posible aparición de la era de los laboratorios de garaje. Laboratorios que van a estar trabajando con la técnica CRISPR-Cas9, que es esta técnica la que acabamos de... Hoy nos presentó que en realidad algo que no sabíamos que fue un investigador español, el primero o uno de los primeros que trabajó con esta técnica, mediante esta técnica va a poder estar trabajando esos laboratorios en ingeniería genética con posibles beneficios, quizás múltiples, y riesgos. Los riesgos también son elevados. Piensen en riesgos de errores, de que se escapan genes editados, que se escapan nuevas células. Piensen en los riesgos, pero también piensen en los grandes beneficios que pueden representar. Es decir, vamos a ser, creo, testigos entre una batalla más o menos transparente entre los intereses que buscan un método para enfrentar esto, que ahora enseguida lo vamos a mencionar, frente a otra
generación pujante de millennials, o creo que hay un nombre nuevo, alguien que me, por favor, Hay un nuevo nombre, ahora ya no se llama millennials, los más jóvenes tienen otro, Centennials, ok. Bueno, no discutamos el concepto, pero bueno, la idea es nueva generación, más científicos, mejores formados, gente joven, quizás con menos boundaries, con menos limitaciones disciplinarias. ¿Esto es mi área de incumbencia o no es mi área de incumbencia? ¿O de quién es esta área de incumbencia? Creo que vamos a estar enfrentando ese tipo de jóvenes con mucho impulso y nuevos científicos que van a estar trabajando estas cosas. Lo cierto es que el Financial Times de marzo dedicó una gran parte del diario de su diario de fin de semana a las 50 ideas para cambiar el mundo. Y la mayoría de ellas nacen o aplican al campo de la salud. Fíjense, exoesqueletos, cosa que hablamos con el ingeniero Kohanov permanentemente, exoesqueletos de uso laboral, pero también de uso médico, lo cual permite no solo la rehabilitación, como se sabe, sino también en algunos casos directamente su aplicación directa. Es decir, hay personas que se movilizan permanentemente con exoesqueletos y esto se visualiza y está en muchos lados. El tema es un problema, como discutimos con el ingeniero Kohanov del INTI, es un problema de costos. Es decir, en algún momento esos costos van a tender a bajar y vamos a estar superando. La técnica CRISPR para edición genética, no hablemos más de ella, ya se habló bastante. La secuenciación más económica de DNA que nos acaban de hablar el doctor Turhansky, los precios han bajado. Él habla de $1.000, pero ingeniero Turhansky, creo que esto va a terminar en un costo de no más allá de $100, digamos. Creo que el objetivo va a seguir bajando, digamos. Acordémonos el avance que surgió con toda la tecnología de sistemas de información y realmente al principio se duplicaba, había una ley que no me acuerdo cómo se llamaba, pero había una ley que todos los años se duplicaba la capacidad y se mantenía el precio. Pero esa ley ya también se rompió porque los precios bajaron, pero en forma estrepitosa. Nanobots para distribución precisa de medicamentos, es decir, vamos a estar tomando microcápsulas que en realidad van a dirigir el medicamento al lugar que lo necesita. Implantes para control electrónico de prótesis. Esto ya está trabajando mucho los finlandeses y son impresionante la forma como implantan un muñón electrónico que controla la prótesis, la cual tiene casi movilidad absoluta. Mueve el pie, todas las cosas casi impresionantes. Recomiendo para los que les interesa que investiguen un poco más. Análisis rápido y económico de resistencias antibióticas. Mi sorpresa, la revista de biotecnología última europea en Berlín, hablando del lavado de manos que hoy nos presentó el doctor Vilosio, la recuperación de la utilización de virus para combatir las bacterias, es decir, bacteriófagos. A mí me discutí hoy con uno si es bacteriófagos o ¿dónde se pone el acento? Es decir, viruses que han sido continuadamente utilizados en el este europeo y que por supuesto el mundo de Occidente lo ignoró, porque la gran maravilla de una generación tras otros de antibióticos permitía combatir las infecciones sin ningún problema. Por eso también probablemente muchos no se lavaban las manos, porque total le dábamos una viaba de antibiótico y el paciente recién operado estaba cubierto. Pero bueno, ante la resistencia y ante la pérdida de valor de muchos de esos antibióticos, de su valor aplicativo en términos clínicos, bien, se está recuperando un capítulo que se dejó y del cual son expertos muchos países del este europeo, ex Unión Soviética. Por ejemplo, Georgia, es decir, la Georgia soviética, hay investigadores que han trabajado permanente y muchos años con esto, y la Comunidad Económica Europea, con su revista de biotecnología, está recuperando eso para efectivamente tratar la resistencia bacteriana.
En la Argentina no vi muchas cosas, pero he visto que en otros lugares ya hay bastantes empresas en Europa, en Inglaterra y en Alemania, que están trabajando con este tema. ¿Por qué? Porque efectivamente se dieron cuenta de que hay muchos virus que no son peligrosos para los seres humanos, pero aniquilan a las bacterias, y que son las bacterias que son peligrosas para los humanos. Así que, nuevamente, una recuperación de lo anterior. Cultivo e impresión de tejidos, y esto ya se habló hoy, y organoides. Hay microórganos humanos cultivados en laboratorio, hoy por hoy solo para su aplicación y para su uso en ensayos clínicos. Es decir, probar directamente contra un mini corazón, o que es un tejido parecido al de un corazón, y que en realidad es un microórgano el cual yo puedo utilizar para probar nuevas técnicas y nuevos medicamentos. Frente a esto, ¿qué queremos hacer? Nosotros creemos que el futuro de nuestro instituto, que la bioeconomía emergente debe ser global y tendrá que ser guiada por principios de desarrollo sostenible y sustentable, para la cual lo que se mencionó hoy, la ética y el humanismo, tienen que formar indefectiblemente parte de ello. Tenemos que cumplir 3 condiciones: conocimientos biotecnológicos compartidos, biomasa renovable y una fuerte interconexión, que esto le insistimos nuevamente, integración entre diferentes saberes y múltiples aplicaciones. Por ello, acordamos, como dije con el doctor Eduardo Trigo, la evidente necesidad de formar profesionales con un enfoque transdisciplinario y conciliante. Nuestra maestría en bioeconomía establecerá sólidos vínculos entre todas las ciencias de la vida, y ahí soy repetitivo con mi colega de bioingeniería, entre el funcionamiento de los sistemas de la economía y el funcionamiento de los sistemas de desarrollo, gestión y transferencia de conocimientos, de la innovación tecnológica en una convergencia aplicada de los saberes de todas estas diferentes ciencias aplicadas, como es correctamente el nombre. En consonancia con lo que está pensando la OCDE y el Panel Europeo de Bioeconomía, se verán aspectos de producción agrícola, agrocombustibles, no solo lo médico, explotación forestal, explotación ictícola, construcción, procesamiento de alimentos, papeles, textiles, productos farmacéuticos, tecnología aplicada al medio ambiente y el reciclado y procesamiento de desperdicios urbanos industriales. Todo esto tiene que estar. Pero también la intersección con criterios emergentes de economía de la salud, de donde yo vengo, se abarcarán las nuevas tecnologías médicas, los desarrollos biotecnológicos de nuevas moléculas farmacéuticas y la ingeniería genética, la biología médica aplicada a la resistencia antimicrobial, por ejemplo, lo que acabo de contar antes, la medicina regenerativa y las terapias celulares. Los muy aspectos específicos de la medicina translacional, la estratificada y la personalizada. Y acá me detengo en estas 2 palabras. El enfrentamiento que yo preveo es este enfrentamiento entre la medicina personalizada, que es la de cada paciente, frente a la estratificada, que es la utilización del genotipo o tipo de fenotipo o genotipo de diferentes tipos de poblaciones. Ese será el intento de las grandes industrias de trabajar con medicamentos adecuados a una clase de seres humanos o de pacientes, mientras que la medicina personalizada va a ser el intento de trabajar con cada uno de nosotros. Como dijo alguna vez David Ben Gurión, un hombre bastante visionario para algunas cosas, todos los expertos son expertos en lo que fue y es. No hay expertos en lo que será. Podemos intentar, todo lo hemos intentado, de pensar cómo llegarán estas tendencias. Lo que hemos hablado la mayoría de nosotros, hablamos de las tendencias actuales. No hemos hablado de cómo desembocarán estas tendencias. Entonces, para pensar en lo que será, para transformarnos en expertos sobre el futuro, debemos reemplazar la experiencia por la imaginación. Muchas gracias.